Bueno, continuando con este ciclo de conferencias, me gustaría invitar a Super Sudaca, Suzuka Chile, Pop Art Argentina y 51-1 Perú. Recibámoslos por favor con un aplauso. Gracias. Hola. ¿Presentamos así en frío ya? Sí, ¿no? Ya, yo pensaba que hay como un break o algo, ¿no? ¿No quieren un break? Bueno, por lo menos tenemos que conectar la computadora. Así Pero que, Juan Pablo Corbalán de Chile, Max Software de Argentina y César de acá, de Lima. ¿escucharon o no? Ah, ya. Bien. Tiene una voz potente, Max. Ya, bueno, la última vez que estuvimos acá en Lima fue hace ya el 2011, increíble, 2 años atrás, cuando hicimos esta Suzucumbre, ¿no? Que fue el momento que nos juntamos todos los miembros de Super Sudaca, que ahora les vamos a contar un poco la historia detrás de eso. Fue algo muy atractivo y muy cerca, acá, en el Colegio Médico. Sí, recién casi nos confundimos, ¿no? Claro, entonces la primera vez fuimos para allá. Y ahora les vamos a contar un poquito de qué se trata Super Sudaca. El tema va un poco así. Nosotros titulamos nuestra conferencia "Esto también es arquitectura". ¿Por qué? Porque si bien estamos en Expodeco, y agradecemos la invitación de pasada, hubo una época que los arquitectos éramos personajes universales, ¿cierto? No solamente se separaba la idea de arquitectura versus arquitectura interior, diseño de interior, urbanismo, etcétera, ¿no? Entonces, una sola persona en ese momento podía tener el conocimiento de casi todo lo que... ¿no tienes micrófono? ¿Cómo? ¿Micrófono? ¿Esto qué es? Ah, ¿podcast? No, pero micrófono. ¿Lo tenés ahí? Yo tengo Hay solo pelo. hay un solo... ¿Esto? No funciona el tuyo. ¿No? No. ¿Y este? Ese. Ahí está. Dale. Bueno, en un momento una persona podía tener todo el conocimiento, digamos, de por lo menos de la cultura occidental. Y el ejemplo más reconocido es Leonardo, que no solo era arquitecto, sino que, digamos, desde diseccionar cuerpos hasta diseñar máquinas de guerra, tenía un poco todo ese alcance. Helicóptero. Helicóptero, sí. Y Entonces después, era como esa idea del hombre universal. claro. Después, en el siglo XX, se traduce a esto, ¿no? El hombre moderno. El hombre que rompía con una serie de esquemas, pero también mantenía cierto grado de universalidad y era la modernidad global. Para todo el mundo era esta situación. Pero algo pasó en el mundo y se generó esta situación donde el arquitecto tenía sus ideas y por otro lado parecía que la sociedad tenía otras ideas. Y a veces no eran compatibles. Sí, un poco la imagen del arquitecto estrella, como Howard Rourke, que termina demoliendo los edificios porque hicieron los balconcitos distintos de lo que él quería. Y en la educación se tradujo esto. Yo lamento que está en inglés, está originalmente en español, pero tuve una conferencia en otro lado y tradujimos y se me olvidó traducir de vuelta, pero es bastante fácil. Entonces, empieza a surgir esta situación en cuanto la disciplina se empieza a dividir en un montón de pedacitos. Entonces tenemos los arquitectos, los constructores, los planificadores o urbanistas, los urbanistas, los arquitectos de interior, que es justamente lo que estamos un poco el tema de esta exposición, los arquitectos de paisajismo o paisajistas y los arquitectos diseñadores. Y todo esto conduce a esta especie de polarización, ¿no? Que tenemos por un lado los que entienden la arquitectura como un acto político versus los que entienden la arquitectura como una bellas artes, ¿no? Sí, o como una técnica. Claro. Un craft. Un craft. Después la arquitectura como investigación y teoría. O como un hecho, como una construcción. O un hecho constructivo. Hay gente que dice que la arquitectura no vale hasta que está construida. ¿Sí? Si está en dibujos o lo que sea, no es arquitectura. O algo para mejorar la vida, sobre todo socialmente, de los pobres, por ejemplo. O hacer espacios para los ricos, como la super casa en la playa. Claro. O la arquitectura como un servicio público, o la arquitectura al servicio de la inmobiliaria. Sí. ¿Sí?
Entonces todos estos versus siguen hasta el arquitecto local versus el arquitecto global. Bueno, y en Super Sudaca lo primero que quisimos hacer cuando nos juntamos como amigos es, ¡pum!, romper con eso. Chao, se unir acabó. todo eso. Sí. Exactamente. Un minuto de silencio por acabar con eso, o un segundo, uno, y volver a esto. El nuevo hombre universal, ¿no? Hombre y mujer también. Hombre ojo. y mujer. Sí, porque detrás de esa máscara no sabemos lo que hay. Sí. Y así empezó esto y se ha ido multiplicando y multiplicando ya en más de 10 años hasta la fecha. ¿Cómo operamos? Entonces tenemos esta idea que es como nuestra madre nodriza, que es Super Sudaca, ¿ya? Y después salen unas navecitas chicas que son las pequeñas embajadas locales en cada uno de los países donde estamos. Los pequeños satélites. Claro. La manera de actuar es adaptativa, como un virus, ¿no? La idea es que cada instancia o iniciativa o proyecto que pueda haber en Super Sudaca puede involucrar un montón de individuos, como la estrellita ahí, y cada individuo potencia el trabajo del grupo o del equipo, ¿sí? Entonces, más individuos que trabajan fuerte, todos crecen, la estrellita brilla más. Después tenemos la nubecita, que es el momento en que somos autónomos. Yo no tengo que llamar a Max para pedirle permiso si tengo que tomar una decisión o hacer algún tipo de proyecto y viceversa. ¿Ya? Este es un modelo anticolonial. No necesitamos como ir a preguntarle al rey si tenemos que hacer algo o no. Y por último, está el tema ya de la responsabilidad del que está haciendo este proyecto o más que nada el que termina en la cárcel si algo sale mal. Bueno, ese tiene derecho si es que nadie se pone de acuerdo a decir, ¿saben qué más? Paremos la discusión, vamos para allá. Y lo mejor de todo, no ha sido que hemos ganado plata ni nada, pero sí hemos podido viajar mucho, ¿no? Hay como una idea de que Super Sudaca ha sido como la mejor agencia de viaje que hemos tenido en nuestra vida. Sí, porque nos llevó a todos lados. Claro, entonces empezamos el 2002 a 2004, donde nos conocimos en Rotterdam, haciendo nuestros posgrados y trabajando en Holanda, y poco a poco empezamos a volver a nuestros países de origen. Un mexicano se quedó en Holanda, y curiosamente nos empezaron a invitar a Asia. Nunca supimos por qué, pero eso se dio. Pero era un poco en base a las primeras cosas que decíamos de Super Sudaca. Cuando llegamos a Holanda veíamos que, bueno, quizás no éramos parte de la cultura occidental. ¿Y qué éramos? Y siempre nos teníamos que relacionar con todo el mundo desde ese espacio occidental o podíamos relacionarnos directamente. Y con todas las cosas que fuimos haciendo pudimos atravesar eso y relacionarnos directamente sin pasar por otra cultura intermedia. Claro. Y así estamos. Ahora probablemente hay otro grupo de Super Sudacas en otro lado y ha ido creciendo, ya casi nos cuesta mucho actualizar esto, pero lo bueno es que sabemos que ya a 2013 estamos acá, de vuelta en Lima, o parte de Super Sudaca de vuelta en Lima. Este es un poco el mapa invertido, que empezamos a ver como el mundo de otra manera, donde se ven los distintos miembros de Super Sudaca o las distintas bases, las navecitas que están en los distintos países. Entonces, hoy tenemos acá Max, que es Pop Arc de Buenos Aires, acá arriba. Después está 51.1, por supuesto el limoncito de ahí. Y yo que represento a Suzuka, que está acá, de Santiago de Chile. Pero está Félix Madrazo, de IND, que se quedó en Rotterdam. Stefan Damsin, que está en Bruselas, de West. Sofía, que está en Curazao. Re, que es Martín Delgado y Esteban, ahí, que Re está ahí en el público. Ahí atrás. Ahí levantó la mano. Saludos. Bueno, ese es Martín. Y tenemos por allá Anita, que no está acá, pero le mandamos un saludo si es que está escuchando. Si no escucha de alguna forma. Muy bien. Entonces ahora vamos a ir presentando un poco cómo cada base local opera en su contexto y después vamos a empezar a mostrarles una serie de ideas y proyectos. Vamos a empezar con Pop Arc. O sea, tú, Max. Bueno, Pop Arc es uno de estos satélites de Super Sudaca, y Super Sudaca era como ese conjunto o esa organización que al final era inmaterial, porque estábamos cada uno en un lugar distinto del planeta y cada tanto nos encontrábamos, se veía un poco de Skype y a veces algún avión, pero básicamente es un concepto que siempre nos acompaña a todo lo que hacemos, y todo lo que hacemos lo hacemos sabiendo que somos de Super Sudaca y que tenemos ese apoyo por detrás. Pasa. Entonces, cuando empecé Pop Arc en Buenos Aires, aparte de que
toda una cantidad de gente fue formando parte del estudio a través del tiempo, necesitaba también tener esa cosa física, de estar en un lugar. Y entonces Pop Arc al final está en un lugar que es Galpón Estudio. Y Galpón Estudio empieza a ser como la contracara de lo que es Super Sudaca, pero en Buenos Aires. Pasa una más. Una más. Entonces, bueno, ahí la tipografía cambió. Eso es el efecto Mac, ¿no? Entonces... Va en contra del PC. Claro. Entonces, en Pop Arc, junto con otros estudios, encontramos este lugar, el Galpón Estudio, que es como un sitio donde lo importante es el sitio. Y ahí hay un montón de lo que yo llamo mono-oficinas que nos asociamos libremente entre todos. Entonces, ahí el sitio genera... Anda pasando algunas, así se ve. Ahí en el sitio hay como los socios del lugar, no los socios de un estudio, sino los socios del sitio, y todas las colaboraciones que suceden entre los que estamos ahí, los que estamos como más en el centro y todas las cosas de la periferia. Pasa. Y el sitio es un poco este es mirando para arriba. Es abierto, está súper comunicado, todo lo que pasa está a la vista de todo el mundo. Todos los estudios se organizan y están abiertos y compartimos la sala de maquetas y los espacios de discusión. Y también hay una sala de reuniones para los momentos de discusiones fuertes, llamados por teléfono que nadie puede escuchar, y las reuniones secretas. Ok. Y ahora los actores locales. 51 arquitectos. Sí, mejor paso. Sí, hola. Sí, en 51.1 entendemos que nuestro contexto nos define, y en este caso, ya que somos una oficina que empezó en Lima, para nosotros es importante que se entienda que el clima de Lima, por más de que cuando vives acá no es especialmente evidente, nos define casi como una ciudad única en el mundo. Somos una ciudad o una costa en realidad, en la que no hace ni mucho frío ni mucho calor, en la cual no llueve. Y eso es una condición que hace que la arquitectura en esta parte del mundo no se tenga que definir para guarecerse del clima, como sí lo hace en cualquier otra ciudad del mundo. Tenemos una diferencia de altura de 10.000 metros desde la parte más baja del Pacífico a 5.000 metros en la parte alta de los Andes, contra 500 kilómetros y 500 kilómetros de extensión. Y tenemos unas horas de sol que son bastante regulares y unas temperaturas medias que ninguna otra ciudad las tiene. Y con respecto a la lluvia, en Lima llueve menos que en El Cairo o que en Dubái, ciudades que cualquiera podría pensar que son desérticas. Acá en Lima sí somos un desierto. Y eso también se amarra con que no tenemos vegetación. La única vegetación que tenemos es cuando alguien la riega. Y eso termina siendo, parte de la agenda de la ciudad, de los alcaldes, o en este caso de nosotros también, en el sentido de que cada vez que nosotros planteamos algo, tratamos de que algunas de los temas que tiene la ciudad sean atendidos. Por otro lado, como no tenemos un clima, no tenemos que guarecernos, terminamos siendo un poquito barrocos, terminamos ornamentando. Y eso es algo que alguien que viene de afuera lo puede ver. A veces para nosotros es difícil darnos cuenta de eso. Lo hemos sido desde la colonia, lo seguimos siendo ahora. Y por último, como cosa para poder definir un poco 51.1, hay un tema de cuándo es que empezamos a trabajar.
somos producto de una sociedad en crisis. Cuando nosotros salimos de la universidad o estábamos en el colegio no había nada. Ibas al supermercado y no había nada. Y eso una vez que salimos se replicó en nuestro trabajo. O sea, no había trabajo y, digamos, esta feria no hubiese podido existir. No había materiales. Tú querías, no sé, poner un porcelanato y ¿qué es eso? Decor Center era una tiendita en Javier Prado. Lo único que podías conseguir eran griferías. Entonces, de pronto nos encontramos en un nuevo contexto en el que ahora hay todo y a veces uno se siente como un niñito que no sabe qué cosa escoger. Y justamente por esa razón es que, y porque no tenemos un clima, es que nuestros proyectos tratan de armar una coherencia conceptual para que, digamos, el proceso de diseño no vaya a la deriva, tenga siempre un norte que seguir. Y digamos, eso termina respondiendo o llevándonos, digamos, encaminados en una agenda que tenemos con respecto a cómo debería ser el sitio donde vivimos, ¿no? Ahora Chile. Bueno, como quizás no se dieron cuenta, para nosotros es más importante nuestras ideas, nuestros debates, nuestras discusiones y hacer más preguntas que como empezar como a dar una lista de certezas. Por lo tanto, tendemos a cambiar un poco el modelo del arquitecto y sus asociados. Y por eso usamos estas máscaras para en realidad no tener que identificarse nuestras caras con nuestro trabajo, sino más bien nuestro trabajo y nuestras ideas. Si no fuera muy vergonzoso y poco práctico, estaríamos con las máscaras ahora, ¿ya? Entonces, aquí tenemos una entrevista donde lo bueno de esto es que los nombres que salen ahí abajo, por ejemplo, Super Sudaca, Juan Pablo, Gabriel y Renata, pueden ser cualquier otra persona, ¿no? Y en ese caso, esta chica que está aquí no es Renata, es otra practicante. Pero en este caso sería Renata. Y si no nos dejan poner las máscaras, bueno, ahí sí nos escondemos como podemos, ¿no? Esa que está ahí sí es Renata. Y tenemos este eslogan que en realidad estamos, en el caso de Suzuka, muy interesados no en tener este discurso de que como arquitectos queremos imponer o cambiar el mundo con nuestra arquitectura, sino queremos meter el mundo dentro de la arquitectura justamente porque tenemos esta sensación que se ha ido polarizando, queremos volver a hacerlo de nuevo. Y eso pronto lo verán, espero, en una página que va a salir. Ya, llegamos al tema de las obras y en el caso de Suzuka, nuestra primera obra, la más como significativa en el sentido de que fue como la primera vez que teníamos que traducir todas estas ideas en algo construido, ¿no? Y entre comillas hacer esta arquitectura de verdad. La llamamos la casa quiltro, ¿no? Un quiltro es esto, es un perrito mezclado de varios perros, ¿no? Aquí se llama perro chusco, ¿no? Si no me equivoco, ¿estáis bien? Ya, entonces nos parecía mucho más atractivo, en vez de elegir una manera de hacer arquitectura, combinar, ¿no? Entonces, el perro chusco es esta mezcla de poodle, de pastor alemán, labrador, chihuahua, y lo mismo nos pasaba con nosotros, ¿no? Nuestras influencias nos ayudaban para enfrentar este desafío de hacer esta casa que cambiaba mucho, cambiaba el terreno, cambiaba el presupuesto, cambiaba el cliente, cambiaba todo el mundo. Y el resultado fue ese, la casa chusca, en un barrio muy chusco, ¿ya? Que finalmente llamó la atención y tuvimos la oportunidad de tener a Cristóbal Palma, el fotógrafo como de las estrellas, de los mejores arquitectos de Chile, se sacan fotos con él, y después los mejores arquitectos del mundo. Le acaban de sacar fotos a 51-1, no está mal. No sacó fotos, ¿ya? Y son estas, ¿no? Se ve esta casa en el paisaje típico chileno, ¿no? Obligué al fotógrafo a que pusiera personas en la foto, al final sí accedió. Y está el mundo ideal, ¿no? La casa tal cual como pensábamos y queríamos que fuese. Impecable, los platos contados, casi ningún mueble, las terminaciones brillantes de nueva, el atardecer.
La noche se cierran las cortinas para ver, o sea, para esconder lo que pasa en el dormitorio quizás. Y este es otro fotógrafo. Este es José Luis Uribe, que a diferencia del otro, llega de sorpresa a las casas. Y saca las fotos desde el techo hacia abajo, haciendo este plano, y muestra la vida tal cual como es. O tal cual como uno no quisiera que fuese, no sé. Y acá tenemos la foto de la misma casa, pero fíjense el contraste entre lo que uno muestra, eso, y quizás se conoce, a diferencia de lo que José Luis muestra también, ¿no? Entonces, pasa con este tema de los medios que nadie casi va a visitar las obras, menos si están en el Valle Central de Chile, en Talca, nos llegan por otros medios, principalmente digitales. Y trasciende sobre lo que quizás uno quiere hacer. Por ejemplo, un día en el diario apareció esto, que la mejor casa de veraneo del mundo está en Chile. Y dije, ¿cuál será? Y sale la Quiltro. Me doy idea. Y la gente piensa que quiere ir a ver y no sé qué, y de repente en la tele me llaman y aparezco así. Y no es nada más ni menos que, y con mi cara, que yo haciendo de super sudaca y tratando de enmascararme y que nadie sepa, y no, en televisión nacional, tele abierta, Juan Pablo Corbalán, arquitecto de la mejor casa del mundo. Ni más ni menos. O sea, está listo, ¿no? Estamos, terminé, mi carrera está lista, me puedo dedicar a otra cosa. Bueno, no es tan así. Todavía creemos que este es un primer paso y esperamos que pueda trascender y que podamos hacer otras cosas, ¿no? Entonces, empezamos a tener este cuidado, empezar a aprender de esto y ver cómo en realidad nos empezamos a expresar o cómo tenemos más precisión, si uno lo podría decir, o al contrario, confundir más para que no se malinterpreten las cosas que estamos haciendo. Y nos metimos en otro cuento, que fue este. Después de que toda esta arquitectura chilena se volvió famosa, o semifamosa, empezamos a estudiar a quién beneficiaba esta arquitectura chilena. No se ve muy bien ahí, pero nos dimos cuenta que en la distribución de la población chilena bajo los ingresos, tenemos ahí, si lo ven ahí arriba, el primer quintil que corresponde a la BC1, que es el 10% de la población, que se lleva el 50% del Producto Interno Bruto. ¿Sí? Versus, al lado opuesto, tendríamos el 10% más pobre, que se lleva un 5% del Producto Interno Bruto. O sea, cuando dicen su sueldo es mi propina, o sea, perdón, su propina es mi sueldo, aquí sería real, en el caso chileno. Chile es más desigual que el Perú. Y quizás no era ninguna sorpresa, pero para nosotros arquitectos sí lo fue, que todas estas obras que eran conocidas, cuando empezamos a buscar dónde están localizadas, los presupuestos que tenían, correspondían al primer, en realidad al último quintil, que es el quintil más rico. Toda la arquitectura chilena estaba orientada a ese grupo. Un grupo que vive globalmente, que viaja por el mundo y por supuesto va a demandar una arquitectura de primer nivel. A diferencia de la excepción, que es Alejandro Aravena, un arquitecto que sí trabaja en vivienda social. Pero son dos obras las que están ahí, con Cristian Undurraga, versus todo el resto de las obras. Y queda que el 80% de la población chilena no tiene acceso a esta brillante arquitectura que estamos mostrando al mundo. Entonces ahí quisimos trabajar en ese sector. Y acá está esta chuchita, que es una capilla, que queda justamente en lo que fue alguna vez una invasión, una ex barriada, que se empezó a formalizar y está entre dos barrios. Uno que se llama Villa Las Américas, que es el peor barrio de Talca, al lado con Villa La Paz. Entonces, no sé si los nombres tengan algo de influencia, pero Villa Las Américas se pelean todo el tiempo. Y Villa La Paz, bueno, tratan de ser pacíficos. Villa Las Américas ataca de vez en cuando a Villa La Paz. En el medio está este como búnker, que es como el último retén policial, que está como en la frontera y que te dice, mira, si tú pasas acá, ya es tu culpa. Y teníamos que arreglar una pequeña capilla que estaba en Villa La Paz. Teníamos que darle casa a estos personajes, pero también, lo que nos pareció muy interesante, casa a estos personajes. Dadas las circunstancias, la capilla funcionaba como sede social, ya que en la sede social siempre estaba abandonada, o se robaban la plata, etc. Quedaba esta como oportunidad.
Lo que quisimos hacer es un gran techo que, por un lado, albergara el tema de la capilla en sí misma, la parte como meramente religiosa, pero también queríamos que tuviera los programas que están alrededor y no impidiera que esos programas de índole social se mantuvieran, una biblioteca, un comedor, etc. Es un poco eso. Pero el problema que teníamos es que terminamos este gran techo y no sabíamos cómo protegerlo de los piedrazos que llegaban de vez en cuando de Villa Las Américas. Entonces, no sabíamos qué hacer hasta que recurrimos a un amigo, que artista, y teníamos estos cerámicos, todo es donado. Yo diría que el 80% de los materiales acá son donados, pero teníamos cerámicas quebradas. Me dijeron, ¿por qué no hacemos un mosaico? Tradición desde Bizancio hasta Gaudí de la arquitectura, y una fachada ya quebrada, da lo mismo que tienen piedras, no se va a notar. Y Simón llegó con esta figura. A nosotros no se nos ocurrió nada, la verdad, porque cuando empezamos a hacer como figuras con los mosaicos, queda más satánico de lo que quizás la gente quería. No entendimos muy bien lo que quería, pero hizo esta figura de acá, que cubría finalmente nuestra plaza, así. Y aquí pueden ver en este plano que el perímetro se mantiene para seguir con los programas de índole social. Entonces, así teníamos el proyecto, así se lo imaginaba Simón. Nosotros pensamos, Simón, francamente, no sé si sabes manejar muy bien Photoshop, pero se ve como muy grueso, son todos los colores distintos, no creo que te vaya a resultar. Y Simón nos dice, yo me metí en la arquitectura de ustedes, eso no, ya, pues, entonces no se metan conmigo con el arte. Bueno, y tac, tenía razón, miren, quedó casi igual. Y es increíble, Simón lo hace con puros pedazos de materiales que no tienen los colores que Simón realmente quería. Como la televisión, estos píxeles, la televisión antigua, cuando el Triniton no sé qué, logra, combinando esto, que de lejos se da tal cual como se lo había imaginado. Esto ha sido como una relación de amor y odio, como que nos incorporan en la capillita, después nos echan, después nos vuelven a llamar, después nos echan, etc. Estas fueron las últimas veces que fuimos, un proyecto que queda como incompleto siempre, ya vamos a hablar de eso. Y la última vez ya habían hecho los vitrales que queríamos. Pero los vitrales no son vitrales literalmente de vidrio pintado, sino son policarbonato con celofán metido entre medio para que aguante los piedrazos. Ups. Y estaba así, ¿no? Bueno, lo que Simón quería, que era el secreto que descubrimos solamente cuando ya estaba hecha la capilla, era que esa figura que está en el altar, que como Jesucristo peregrino, las figuras que están afuera de la capilla son una especie de zooms a este Jesús que está acá. Entonces, mezclaba la idea de arte abstracto con arte figurativo. Entonces, si tú estás afuera de la capilla y ves estas cosas raras, no tienes idea de lo que es, pero si tienes fe y eres un hombre y mujer de buena fe, entras al altar y ya todo te hace sentido. No está mal. Pero a la gente no le gustó, lo encontraron muy narigón y ¡puc! Ahí le pusieron un pote de flores o algo así y quedó así. Entonces, de nuevo, todo este tema, nosotros como arquitectos, por tradición, no separamos la arquitectura de exterior, de interior, lo que sea. Todo está vinculado al mismo concepto. Pero algo pasó en que el lenguaje o lo que a los usuarios les gusta puede ser distinto. Y estamos recuperando esa comunicación. ¿Sí? Entonces, esta es una de nuestras primeras grandes como lecciones. Otro proyecto es un centro cultural que queda en Santiago, en un barrio tradicional, que es Matucana. Al final está la estación central de Santiago. Esto era un eje ferroviario que iba a todas partes de Chile y está vinculado a un parque, que es un parque francés, digamos, estilo francés, que colinda con una serie de inversiones públicas para recuperar el barrio. El barrio en realidad cayó en bastante decadencia, un barrio céntrico, poniente de Santiago, al cual ya contaba con la Universidad de Santiago, el planetario, pero se recupera el Parque de Quinta Normal, se instala una sede del Museo de Arte Contemporáneo, que es el MAC que está ahí, el Museo de la Memoria, que es lo mismo que están haciendo acá, son los derechos humanos, y la Biblioteca de Santiago también se recupera. Enfrente está este centro cultural, Matucana, que en realidad fue una especie de centro ocupa, que lo tomó Andrés Pérez, un dramaturgo que hizo La Negra Esther, una obra famosa que incorporaba las historias de la familia Parra,
y a partir de ahí se oficializa este centro. El problema es que su carácter no está muy claro, y si uno va al centro lo mira y la parte más pública que tiene el centro, la explanada que llaman, está así. A veces estacionamiento, a veces hacen obras, no está muy definido, porque todo lo que es exterior del centro no tiene una curatoría o una organización espacial nítida. Lo primero que hicimos entonces, cuando se nos encarga un plan maestro y que se nos sugiriéramos ideas, es levantar todas las cosas que existen y todo como los cachivaches que están dando vuelta alrededor del centro mismo. Además, al interior propusimos que la gran sala de artes visuales fuera vaciada completamente. Tiene una galería antigua, hubo un tema con un gallito con el patrimonio, pero finalmente logramos vaciarla y que fuese la sala en cuanto a volumen más grande que hay en Chile para las artes visuales. Y todas estas cosas de acá dijimos, bueno, ¿por qué no guardamos lo que es útil y lo metemos en un solo mini centro complementario que alberga lo que le falta a Matucana, que lo bautizamos el mini Matucana? Y todo el tema estacionamiento para afuera. Además queríamos incorporar en la esquina, que da hacia el parque justamente y a la biblioteca, un huerto que en realidad tiene que ver con agronomía urbana. Nos asociamos con unos amigos muy buenos y querían experimentar un poco más y ver si podíamos hacer esto en 3D. Los beans, que es una cosa que se ve muy recurrentemente en Santiago, hacia el sur, en la parte como agrícola, hacia Talca justamente, que está al sur, siempre nos llamaron la atención este tipo de construcciones como industriales o raras en realidad, que no sabemos si van a estar ahí para siempre o no, y quisimos, ¿por qué no tomamos esto mismo que nos sirve como maceteras para este huerto urbano y puede ir creciendo, se puede ir desarmando y puede generar un espacio público que realmente convoca a las personas porque pueden ir a plantar y tener mejor alimentación a través de este dispositivo. Bastante barato, obviamente. Entonces, una vez más acá, todo el concepto de vegetación, reciclaje, arquitectura, decoración, ornamento, plantas, etcétera, tiene un sentido y una como agenda común. ¿Ya? Así nos imaginamos que podría ser. Y ahí a terminar y queríamos hacer una gran fiesta cuando esté hecho. Y el mini Matucana, que ha sido modificado millones de veces, pero finalmente tiene esta idea de hacer eco de las salas de artes visuales con un bar y un microcine. Muy importante el bar. Ahí estaría la idea. Para que la gente que después de ver las obras se quede en Matucana y no se vaya como pasa hoy. Bueno, ahora vamos a entrar en otra instancia, que es cuando distintos agentes de Super Sudaca podemos trabajar en proyectos en conjunto. Lo que denominamos la Super Sudaca Collab, mezcla entre colaboración y laboratorio, como ya pueden ver. Uno de los primeros proyectos ahí fue con Max justamente, Popar, que es el Baby Dragon, que nace de algo bien curioso que también hacemos en Super Sudaca, que es la investigación. Max. Ese es el proyecto Trojan Dragon, donde después de una pequeña viaje a China y una investigación en el sitio de los clichés chinos, estuvimos investigando la presencia de China en el mundo en por lo menos tres maneras distintas. Una es la presencia de productos chinos, o sea, fuimos a nuestras casas y vimos que el 80% de las cosas que teníamos ahí decían Made in China. Entonces, bueno, el capitalismo se supone que es americano o occidental o europeo, pero en realidad sin todas las cosas chinas que hay y con las que todos podemos tener acceso al consumo, quizás estaríamos en otro tipo de capitalismo. Entonces los objetos sí son chinos y están por todos lados. Y si no es el objeto en sí, también es el modo de producción, porque las máquinas de costura chinas que se importan a todo el mundo son con las que se hace toda la ropa que usamos en los talleres, por ejemplo, en los talleres ilegales que hay donde tienen encerrada gente cosiendo miles de horas. O sea que quizás el modo de trabajo del capitalismo chino es más exportado que el otro. Y después hay presencia territorial, porque, por ejemplo, todas las grandes ciudades del mundo tienen su Chinatown, que es un lugar a donde uno de local va de turista, ¿no? Entonces, igual, por ejemplo, acá en Perú quizás es el lugar de más
mezcla, de más mixtura de eso, ya que uno de los platos más tradicionales de acá es el arroz chaufa, ¿no? De la comida chifa. De la comida chifa. No te confunda. Sí, quizás tengo que cuidarme con lo que digo acá de lo chino porque... Pero lo interesante de la tesis es que en realidad nos dimos cuenta que no es que China nos esté invadiendo, sino ya somos chinos hace mucho rato. Y no nos dimos cuenta. Sabemos comer con palitos, justamente, y quizás los países desarrollados están más asustados. Ah, China es terrible, qué sé yo, pero para nosotros que estamos en otra como esfera, no está malo de repente ser medio chino, si ya somos chinos. Recorríamos los stands ayer y nos preguntábamos qué es lo que era realmente hecho en Perú, como la grifería que sí encontramos. Que eran hechas en Perú. Y qué es lo que era chino. ¿Sí? Como 3M, que probablemente era chino. No nos quisieron responder. Pero bueno, pero en realidad no tendría tanto miedo como en los 70, no sé, Mafalda, ¿cierto? Que le preguntaba al papá qué pasa si es que los chinos saltaban todos al mismo tiempo. ¿No? ¿Esta es la...? Bueno, ahí dice otra cosa, dice, papá, los chinos son un peligro para el mundo occidental, ¿no? Sí, y ahora que para nosotros es de noche y estamos descansando, para ellos es de día y están trabajando, ¿no? Sí, claro. Y se da cuenta que tiene que trabajar. Pero era este otro, ¿no? Ahí está, sí. Bueno, el tema es que romper un poco ese como situación paranoica, ¿no? Sí. Bueno, entonces, de esta investigación se llamó el Trojan Dragon, o sea, como caballo de Troya, este dragón ya se había infiltrado en nuestras casas, digamos, y ya éramos semichinos. Y de ahí nace, o sale, no nace, en realidad se da la ocasión que nos invitan, una vez más, a Asia a elaborar un stand para el Prince Claus Fund, que es este fondo de cultura para el desarrollo y la cultura, valga la redundancia, holandés, del cual participamos en un momento dado, para exponer sus ideas en esta feria de Shanghái gigante de arte contemporáneo. Y nos llaman, o bueno, llaman a Super Sudaka, y los que de alguna manera quisimos entrar, o pudimos entrar, fue Max y yo, Pop Arc y Suzuka. Que veníamos trabajando en un concepto también colaborativo, ¿común? Que es el Mueblenstein, que es cuando a veces no hay tiempo o no hay dinero y tenés que resolver todo con un solo presupuesto y a una velocidad toda la vez, decimos, quizás un mueble que haga todas las funciones y que tenga todas las cosas necesarias para resolver el proyecto te puede solucionar todo el problema. Entonces, esa especie de híbrido que suma todas las cosas, mezcla de mueble y Frankenstein, tiene al final el resultado para toda la operación de diseño, de arquitectura y de solución del problema que uno necesitaba hacer. Claro, entonces este concepto nació cuando empezamos a conversar. Una vez propusimos eso para un concurso, nunca nos resultan los concursos, por lo menos los Suzuka, así que, pero quedó la idea del Mueblenstein y eso le rondó a Max y empezó como a desarrollar este tema y por fin podíamos trabajar uno juntos. Y Max manda sus primeras ideas a la gente del Prince Claus Funds y a los chinos, que son estas, ¿cierto? Al mismo tiempo que nosotros las recibíamos por primera vez. ¿Sí? Entonces este mueble... que tenía que exhibir, tenía que servir para sentarse, tenía que tener el lugar para la proyección y tenía que tener un lugar de reunión. Nosotros dijimos, bacán Max, qué buena. Ahora nosotros deja que empecemos a estudiar esto y te vamos a proponer un complemento al mueble. Pero lo que no sabíamos... que los chinos ya lo habían presupuestado y lo estaban por mandar a hacer. Y cuando esta era la versión de Max, tuvimos una versión, parece que terrible, que a Max no le gustó. ¿Cómo fue esa? Bueno, había... Juan Pablo estaba preocupado por la circulación alrededor del mueble porque teníamos un recinto cerrado. Entonces agarró y la giró y conservó las peores partes de la que habíamos diseñado en Pop Arc. Entonces yo le dije, mira, justo conservaste lo malo del nuestro y ya está, no me escribió más. Pero 2 semanas después teníamos esta otra versión que era, apenas la recibí dije, genial, puso lo mejor de todo lo que había en el original y lo hizo 10 veces mejor todavía. Entonces lo llamamos una colaboración asincrónica, porque al estar a distancia y hacer las cosas por mail y uno lo manda y hace la primera parte y otro lo termina después y sin esa comunicación de día a día quedaba como proyecto a 2 tiempos. Mientras tanto, al otro lado del planeta, los chinos seguían haciendo la versión que ya no sabíamos cuál era. Finalmente, viajé yo a Shanghái para ver qué iba a resultar, entre medio mandando los mails de lo último que teníamos.
¿Sí? Y nos encontramos con esto. Ah, espérense. Ah, no quedó el link. La típica, ¿eh? Esa es la tecnología de Juan Pablo. Tecnología JP. Espérense un poquito. Ahí está. Ahí está. Ah, no. Ah, esto está en otro lado, sí. Espérate, yo me enredé. Aquí está. Acá está. Ahí está. El lugar era bien especial, donde ocurría esta feria. A ver. Se lo pueden imaginar. ¿Qué pasó? Ah, está pensando. Ahí sí. Ahí. Porque si no, break, ¿eh? Esa foto tienen que haberla visto, Max. Ya. Era un palacio hecho por una especie de por mafiosos rusos, bastante distintos, que habían estado en China haciendo estos proyectos megalomaníacos, bueno, que eran votados durante el comunismo y ahora son el lugar para esta feria de arte contemporáneo. Ahí llegamos, o llegué yo en realidad porque Max no pudo, no me acuerdo cómo fue, o no había pasaje. No había plata. Hicimos cachipún y salí yo. O yo insistí mucho, no me acuerdo. Entonces, bueno, ahí está la curadora. Yujú. Y esta es la feria. ¿Sí? Entonces, la feria había de todo, era muy extraño. Entonces, supuestamente era un evento cultural, pero parecía una vez más un supermercado para vender arte. Incluso las galerías cambiaban las obras durante la noche porque algunas se vendían, otras no. Entonces, era más un tema comercial que quizás cultural. Y el primer día que llego, no había nada de nuestro famoso Mueblenstein stand. Nada, cero, nada. Estaba el lugar pelado. Y dije, diablo, y al día siguiente se inauguraba. En la tarde. Y en la mañana veo esto. Un grupo que paseaba con una especie de pedazo rojo de mueble. Eso es el Mueblenstein. Y lo empiezo a seguir. Y veo y empiezan a armar esta cosa. Y en la nada misma ya lo tenían. Y así seguía esto durante la tarde. Y ahí estaba este señor que se llamaba... Bueno, tenía un nombre chino, pero los chinos se ponen un nombre occidental y el que eligió él es Paulo. Entonces, Paulo, que tenía un carácter latino, muy orgulloso, había terminado nuestro Mueblenstein. Ya, justo a tiempo, limpiándolo, y se inaugura. Y ahí está el famoso stand del Prince Claus Fonds, con obras de arte que no se vendían, que eran como las mejorcitas, performance entre medio, y nuestro stand brillante, impecable, funcionando. Era el único lugar donde tú te podías sentar un rato. A tal punto que el curador máximo, y se llamaba Máximo, que el que está ahí, hacía sus entrevistas en nuestro Baby Dragon. La gente obviamente visitaba, ahí está la curadora del stand, Adriana, presentando, los artistas chinos se acercaban, teníamos café, los libros y las publicaciones del Prince Claus Fonds, por supuesto, Gastón Acurio, en una parte de las publicaciones del Prince Claus Fonds, ganó el premio de Prince Claus Fonds en su momento. Y así, la vida transcurría acá, servía para maquillarte, para los niños ver películas. Y de alguna forma, quisimos devolver lo que teníamos los chinos, entonces nos volvimos chinos y nosotros les devolvimos esta idea del mueble que tenía varias piezas de vuelta a China y por eso lo bautizamos el Baby Dragon. Bueno, un poco lo que pasó con esta ida y vuelta de Mueblenstein es que cuando yo me hice mi primera vivienda, ¿no?, que es la Min House, la Min porque es chiquitita, hay una tipología en Buenos Aires que es en la parte de la ciudad que es regular, la grilla de las calles es siempre bastante cuadrada y todos los terrenos tienen 8,66 metros de ancho. Entonces, todo lo que construís es ahí y los del centro de la manzana son mucho más largos. Entonces, como son más largos, los del centro de la manzana se van dividiendo y va generando un pasillo donde tenés pequeñas casitas con patio. La del fondo en general es más grande porque no tiene el pasillo y la de adelante tiene a la calle. O sea que las más raras son
las que quedan en el medio. Y esta era como una especie de leftover, de resto que había quedado entre todas las que ya se habían modificado. Y era muy pequeña. La planta medía 6 metros por 7 en total. Entonces la compramos y decíamos, bueno, como hay poco espacio, ¿qué es todo lo que necesitamos que haya en la casa para ver si lo podemos meter adentro de ese espacio? Entonces hicimos un programa para pequeña casa, entonces limpieza, cocina, ocio, comida, descanso, entretenimiento, circulación, guardado, higiene personal y encuentros en el exterior. Y entonces dijimos, bueno, tenemos que dividir ese programa entre la parte vieja y la parte nueva. Entonces la parte vieja la vaciamos y pusimos la cocina, el ocio, comida, descanso, entretenimiento y el patiecito con los encuentros, y hicimos un volumencito nuevo de servicios donde en realidad había como un baño, lugares de guardado, un toilet y la circulación entre las dos partes. Y todo eso se construyó con una fachadita de metal lisa, finita, con un poco de aislación para que ocupe la menor cantidad de espacio posible y poder conservar el patio lo más grande que se pueda. Y en menos de 2 metros, creo que en 1,80 m logramos meter todo eso. Entonces quedaba como esta figura donde vas subiendo de a poco y vas teniendo todo el uso de todos esos pequeños lugares. Y esa era la main house. Entonces la main house termina siendo un Mueblenstein que resuelve todas las funciones, no solo las del interior, sino también las relacionadas con el exterior, con las ventanitas, ventilación y todo. Y además es el propio paisaje interno de la casa. El baño con algunos materiales reciclados, digamos, básicamente nos gastamos toda la plata en la estructura y todo lo demás lo hicimos con los productos estándar del mercado y con algunas cosas recicladas y otras que nos regalaron, como el acrílico ese que es la ventana de la ducha. Y después otra cosa importante es que si bien el clima de Buenos Aires no es tan parejo como el de acá, durante gran parte del año hace buen clima y es templado. Y bueno, en el invierno sí hace mucho frío, puede hacer 5 o 10 grados, y en verano a veces hay unos más de 30 grados que también son complicados, pero casi todo el tiempo uno puede abrir todo el living y que el living y el patio sean parte del mismo lugar. Entonces hicimos una viga ahí para sostener todo eso y una carpintería que se abre completa para vincular los dos lugares. Y te daba como una especie de living exterior o patio interior. Y ahí se ve un poco como la escalera, además es un Mueblenstein que tiene lugar de guardado, la escalera de la heladera adentro. Y se va transformando también en los bañitos. Y ahí está la ventana de acrílico que da al pasillito ese. Y acá nos trepamos a la terraza del vecino para poder sacar la foto. Este tipo de operación en algún momento también la terminamos llevando a las cosas exteriores, como quizás a veces con una sola tecnología resolver distintas partes. En algún momento, y este ya es un trabajo del Galpón Estudio con las asociaciones cruzadas y varios trabajando el mismo tema, nos invitaron a Tecnópolis a hacer unos juegos para niños, ¿no? Pero unos juegos especiales porque la idea era de un artista que quería que los juegos tengan sensores y a medida que los niños los usaran, el juego produzca una música. Entonces Tecnópolis es una feria de ciencias que tiene todas las cosas tecnológicas que uno puede ver ahí, pero a la vez es como una kermés, ¿no? Como esas cosas que vienen y se van, que tienen un poco de construcción precaria, y ese clima de popular, de miles de personas y de cuestión de vanguardia y de avanzada, y a la vez de kermés, de feria, daba lugar al diseño de estos juegos, ¿no?
La obra al principio era como en un pantano y después fue tomando forma, la infraestructura se iba haciendo a la vez que hacíamos todo el desarrollo de las cosas. Entonces diseñamos una serie de juegos. El primero era el bandogán, que era una mezcla de bandoneón y tobogán. Entonces el concepto es que los niños cuando entraban, el sensor iba midiendo que entraban y cuando salían por los toboganes o por el batitubo, hacía su sonido. Después estaba el tetrarpa, que era más un tema de cuerdas. Entonces a medida que iban trepándose, se accionaban las redes y producían otro tipo de sonido. Cada red tenía su propio sensor y iban... Sí, yo quería como enfatizar en eso, porque cuando lo presentaste hace 2 años no había entendido, no había cachado que... no se puede decir eso, no había entendido, que... ¿Vuelvo? No, déjalo ahí. Ahí están los parlantes. Esos parlantes, cuando yo me tiro, ahí en el refalín o lo que sea, suenan. Claro, hacen el sonido, sí. Ya, ¿pero sonido de qué? Es un sonido digital programado por el artista, cada uno en relación al digamos, él lo podía reprogramar y para un Tecnópolis los hizo de instrumentos, para otros los hizo más abstractos, pero lo que sí te dabas cuenta es que con cada manera distinta de usarlo el sonido era distinto. Entonces había como un parque de sonido también, uno escuchaba todo hasta cuando uno entraba. Sí, igual los parlantes estaban orientados a cada juego, entonces si bien había un sonido general, en cada juego vos te dabas cuenta de que vos estabas produciendo el sonido y eso era lo interesante. Este era el percusalto, que es casi no tiene explicación porque es obvio, ¿no? Entonces saltabas y sonaba. La metronomaca, que en la versión siguiente cambió a violimaca. Había un juego clásico, también nosotros hicimos una reinterpretación de los juegos clásicos de las plazas de Buenos Aires. Entonces, en el juego clásico de la hamaca tenía una estructura del cual colgaban la hamaca que de chicos todos nos trepábamos por arriba. Era un juego alternativo al juego original. ¿Break en 10 minutos? Muchas gracias por avisar. Entonces después de Tecnópolis hacemos break y después seguimos. Entonces al treparnos por ahí arriba le dabas otro carácter al juego. Y esta vez lo quisimos hacer, pero a propósito, como haciéndolo válido, legalizando la posibilidad de treparse, y eso al final se terminó transformando en otro juego. Este es uno que existe en todo el mundo y que una vez que lo hicimos nos pareció muy loco que no exista antes. ¿Cómo puede ser que no haya sub y baja para 3 y para 4 personas? ¿No? Para ir con amigos, sobre todo para los papás con los 2 hijos. El papá con los 2 niños, el gordito y los 2 flaquitos, ¿no? O sea, tiene mucha utilidad y la verdad se nos ocurrió así en la charlita cuando lo estábamos haciendo y decimos, pero esto no puede ser que no exista, si era tan obvio, pero al final no lo encontramos en otro lado. Y después para el segundo año de Tecnópolis nos pidieron otro juego y que sea más complejo y que tenga más cosas, entonces unimos 2 juegos, que era el tobogán y la trepadora, nos imaginábamos un siku. Entonces, ¿qué es un siku? Un siku es un instrumento del norte de Argentina, o sea, de la comunidad Cuom Toba, que acá debe haber, ¿no? El siku es súper conocido, acá no. Es como si fueran varias quenas de distintos tamaños, una pegada con la otra. ¿Zampolla? ¿Zampoña? Bueno, allá le llaman siku o sicurí. Bueno, y entonces, en realidad todo esto tiene digamos, lo más importante es cómo se usa, porque cuando nosotros lo pensamos que iba a haber mucha gente, pero hubo mucha más gente de toda la que pensamos. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo funciona acá el...? Ahí. ¿Por aquí? Ah, ahí abajo. Este es el que está en alta resolución. Ahí va a andar.
correr de cualquier cosa.